Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a definir el trazado de esta blusa sugerido por uno de los integrantes de mi grupo en Facebook de Kibita Moyo. Podría decirse que se trata de un básico, una prenda que siempre va a estar de moda, pero por supuesto tiene un toque de diseño que es la parte frontal en la base de nuestro cuello. Esta prenda es ideal porque tiene un entallado con cortes, o sea, no tenemos la pinza clásica, ¿sí? Sino que tenemos un corte en el lateral, tanto en la delantera como en la parte posterior, y este tipo de prendas es anatómica. Respeta la apariencia de lo que sería una camisa al tener los puños, ¿sí? Tipo camiseros, pero en la parte del cuello nos alejamos, esto ya se convierte en una blusa, no solamente por el aplique o la superposición de la tela que se convierte en un lazo, sino también en el cuello. No es para nada ni una tirilla de camisero, ni tiene un cuello polo, ¿sí? Es simplemente una tira que rodea el cuello, que le da terminación, una tira alta, que no vuelca, y entonces ahí le estamos dando una identidad diferente a nuestra prenda. Vemos otras opciones de color, en negro, en magenta o rojo, o fucsia, depende cómo quieran llamarlo. En realidad yo voy a utilizar la imagen de la prenda que les presenté al inicio porque se ve más claro el color y porque está la prenda completa. Pero podemos ver que se repite el mismo diseño, ¿sí?, de nuestra blusa, como una conjunción de superposiciones, pero solamente sucede en la delantera. Les recomiendo que vean el video hasta el final para no perder ningún detalle, ¿sí? Y además, les recuerdo aquí en el inicio del video que si ustedes quieren que yo interprete un modelo favorito, pueden enviar las imágenes a Facebook por Messenger o a Instagram por mensaje directo y los enlaces están en la descripción del video. La descripción del video está justo debajo del título en la base de la pantalla que están viendo. Allí está la descripción, bajan y en la parte inferior van a estar los enlaces de mis redes y del blog para que ustedes puedan acceder a ellas. Ahora sí, amigos, comencemos la lección, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Bien, comencemos con el trazado. Aquí tenemos los básicos con el modelo que vamos a crear hoy. Y como recuerdo siempre, el básico se traza a partir de las medidas personales de cada uno. Se hace una prueba en tela previamente del patrón. Se hacen las correcciones y a partir de ahí se convierte en nuestra plantilla. En este caso, el básico tiene además la parte superior de la falda, o sea, desde la cintura hasta la segunda cadera, incluido para darle el largo extra. Y además acompañamos con la manga base. En este caso vamos a trabajar con los patrones simples porque la prenda es simétrica. Vamos a comenzar con el trazado inicial de la delantera y lo vamos a hacer en tiempo real. En un corte de papel nuevo voy a calcar el básico, que es nuestra plantilla, para preservarlo y dibujar el nuevo patrón, como vemos aquí, que está representado en color rosa para que veamos la diferencia, ¿sí? Siempre dejo el patrón base que está dibujado en negro debajo de la copia para que podamos comprobar dónde está ocurriendo la transformación. En este caso le voy a dar un extra de largo de 10 centímetros, pero por supuesto esto es a gusto. Y además le voy a dar a los laterales una holgura de 1 centímetro. Recuerden que 1 centímetro en realidad en la totalidad de la prenda serían 4 centímetros más de la medida real. En la parte inferior le voy a dar en realidad 2 centímetros porque a esa altura ya tengo la pierna y tenemos que darle libertad para el movimiento. En la zona de la cintura
voy a eliminar el entalle que naturalmente tiene el básico, ¿sí? Porque nuestra prenda, si bien tiene un recorte de entallado, es una prenda suelta. Entonces lo voy a liberar, como vemos aquí en el procedimiento. Continuaremos ahora con la parte central de nuestra blusa y en primera instancia voy a modificar el escote. Voy a convertirlo en un mini escote en V, bajando desde el escote básico unos 5 centímetros aproximadamente y voy a trazar una línea inclinada, como vemos aquí. La prenda, por su característica de diseño, lleva vista, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer simplemente el cruce basándonos en el ancho del botón. En este caso determiné que el cruce sea de 1,5 centímetros, pero por supuesto esto es a gusto, cada uno va a determinar el ancho que desea y lo voy a marcar aquí en el trazo de esta forma. Este es el primer paso del trazado de nuestra delantera. Vamos a trazar una línea auxiliar desplazada de la posición del vértice de la pinza de busto para dibujar el recorte de la delantera. La pinza de entalle que originalmente estaba posicionada en el vértice de la pinza de busto la vamos a desestimar y la vamos a trasladar específicamente en la nueva posición que tiene el recorte. Voy a cortar por la línea auxiliar donde está posicionada la sisa y voy a desplazar toda esa sección hasta que se conecte con el resto del segmento de la pinza de busto, cerrándola, como vemos aquí, y vaciando la pinza de entalle voy a generar el recorte de entalle de la delantera. Voy a cortar por la línea perpendicular hacia el bajo y voy a elevar esa sección hasta suprimir el resto de la pinza de busto que quedaba del trazado original. Esta se ha trasladado al bajo en este momento. Ahora voy a suavizar con una suave curva, ¿sí? Para nivelarlo y de esta manera estoy compensando la diferencia que existe entre la parte central y el recorte lateral. Esta diferencia desaparece ante la vista cuando la prenda está colocada sobre el busto y este se encarga de nivelar el centro de la prenda con el lateral. Ahora que tenemos definidas las dos piezas que componen la delantera, vamos a dibujar el lazo compuesto. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los dos patrones y enfrentarlos, o sea, unirlos momentáneamente como si estuvieran cosidos. Solo es suficiente hacerlo con la parte superior. Ahora sí, procedemos a dibujar nuestro lazo y vamos a comenzar a copiar desde el patrón propiamente la sisa, el hombro, luego el escote y vamos a prolongar una línea aproximadamente a 65 grados de la perpendicular del centro y voy a crear el lazo. Le voy a dar aproximadamente unos 90 centímetros de largo y de ancho más o menos consideré unos 14 centímetros porque vi en la imagen que aproximadamente la medida es similar al hombro de la blusa. Ahora sí tenemos definida la delantera de la prenda. Tenemos por un lado el recorte lateral que se va a encargar de hacer el entalle y la capacidad de busto. Y por otro lado tenemos el centro de la delantera y nuestro lazo. Aquí les voy a poner la nomenclatura de las medidas. 90 centímetros para el largo desde el escote hacia el extremo y 14 centímetros para el borde inferior del lazo. Por supuesto, esto lo hemos hecho en un corte de papel diferente. Hasta aquí llegamos al trazado de la delantera de la blusa. Vamos con el diseño de la parte posterior. Una vez más voy a copiar en un papel nuevo la plantilla del básico de la parte posterior y lo vemos aquí, la copia en color rosa. Y como hice con la delantera, voy a ampliar en los laterales 1 centímetro para la holgura. Y en la parte inferior voy a alargarla 10 centímetros. En la zona de la cintura, desde el lateral, voy a suavizar
eliminando el exceso de entalle. Como también lo hicimos en la delantera, en la parte inferior, en el bajo, desde el lateral, voy a ampliar 1 centímetro extra. O sea, en lugar de 1 centímetro van a haber 2 para la mejor movilidad de las piernas. Para terminar la parte posterior vamos a definir los recortes y a diferencia de la delantera, estos van a comenzar desde la sisa. Por supuesto están desplazados, así que desde la sisa voy a trazar una línea auxiliar semicurva en la parte superior y luego perpendicular hasta el bajo, de esta manera para luego generar el corte. Voy a desestimar la pinza de entalle en su posición original y la voy a trasladar al recorte. ¿Sí? O sea, ahora voy a suprimirla y la voy a dibujar en la nueva posición donde está el recorte, de esta manera. ¿Sí? Entonces, de esta forma tengo terminada la parte posterior. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. ¡Bienvenidos! Pasemos ahora al trazado de la manga. Vamos a utilizar la manga base como plantilla y la voy a copiar en un nuevo papel y a cada lado voy a ampliar, como hice con el cuerpo, 1 centímetro. En la parte inferior donde se ajusta naturalmente la manga base, voy a ampliarla, o sea, la voy a hacer recta desde los laterales. Esto es para hacer los pliegues al colocar el puño y además para la holgura del puño voy a alargarla 4 centímetros. Voy a dibujar la posición de la abertura para el cruce del puño. Esto lo tengo que dibujar en el lado trasero de la manga. Voy a ubicarla a unos 7 centímetros del lateral de la manga y le voy a dar una altura de 14 centímetros para la abertura del puño. Voy a proceder ahora a diseñar el puño de la manga camisera. Para esto voy a necesitar el patrón base de la manga y voy a tomar de referencia la medida que tiene el bajo en la abertura de la manga base. Voy a trazar un rectángulo con esa medida, pero además le tengo que incorporar un extra para luego hacer el cruce, ¿sí? El puño tiene doble abotonadura, entonces voy a hacer en la posición del cruce 2 ojales. Aquí voy a representarlo con los botones, ¿sí? Esto es una referencia, ¿sí? Y esta pieza, por supuesto, al ser un puño, se corta doble. La confección de esta prenda va a ser igual que el cuello que veremos más adelante en este video. Le he dado de ancho al puño 5 centímetros, o sea, en total vamos a cortar un rectángulo de 10 centímetros más márgenes de costura. Vamos a proceder a dibujar el cuello de la blusa. Para esto voy a tomar de referencia las medidas de los escotes de las prendas ya transformadas. A para la delantera, B para la parte posterior. Aquí con un rectángulo voy a hacer la representación de lo que para ustedes sería la regla, o sea, voy a medir el recorrido del escote trasero, como vemos aquí, y a esa medida voy a acoplarle la medida que tiene el nuevo escote delantero. Aquí voy a marcarlo con el punto ancla y entonces voy a determinar mi rectángulo base donde voy a dibujar el cuello propiamente. Lo tengo preparado aquí. Entonces, a partir de este rectángulo voy a tomar el vértice superior del mismo y voy a suavizar con una curva, como se ve de esta manera, para generar la parte superior del cuello, justo es en la delantera. Este cuello entonces iría colocado en la delantera, ¿sí? De esta manera, con la línea recta en la base del cuello, y lo que sobresale es lo que luego va a ir cosido hacia la parte posterior. En definitiva, entonces, para trazar este cuello tengo que tomar la medida de A más B para el ancho y determiné para la altura unos 4 centímetros.
De esta forma hemos definido rápidamente el trazado del cuello de la blusa. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Voy a hacerles una rápida reseña de cómo se arma esta pieza superpuesta del lazo en nuestra prenda. Lo he definido en 3 pasos y vamos con el número 1. Para comprender mejor el proceso, he determinado que el derecho de la prenda sea rosa y el revés, como vemos aquí en esta pequeña pestaña, sea lila. Y a la vista le he dado el color amarillo. Cuando yo vaya a preparar la prenda, obviamente ya voy a tener cosido el lateral al centro del patrón, tanto en la delantera como en la parte posterior. Como yo estoy trabajando con piezas planas, esto no es tela, solamente he unido la parte superior, ¿sí? Lo que corresponde al hombro, porque para el propósito de la demostración es suficiente. Obviamente sabemos que va a estar todo unido, ¿sí? Y pulido. Acá tengo la vista y lo que tengo que hacer antes que nada es hacerle la terminación o el pulido aquí en el borde con overlock o con un dobladillo convencional. Y luego voy a tomar la vista y enfrentar derecho con derecho, ¿sí? De la blusa y voy a coser el centro de la prenda y el bajo hasta el final aquí en la vista, ¿sí? De esta forma estoy puliendo la zona donde luego irán los botones y los ojales y estoy dándole el pie o el comienzo al dobladillo que luego va a hacer en toda la prenda completa. Voy a planchar abierta esta pieza y la voy a dar vuelta. O sea, no voy a coser ni escote ni hombro. Al dar la vuelta, observen en este lado, he dejado deliberadamente la transparencia. La vista queda hacia el interior. O sea, una vez que lo di vuelta, la vista está por debajo, ¿sí? Y tengo terminado y pulido el filo central de la blusa. Queda hacia afuera entonces los márgenes de escote y hombro. Así se ve la blusa desde el frente. Aquí tengo entonces la blusa ya lista con el lazo al que tengo que dobladillar o pulir en el largo aquí, luego el extremo y otra vez el largo que sube hasta el escote sin darle terminación ni al escote, ni al hombro, ni a la sisa. Aquí tengo las dos piezas del cuello, ¿sí? Vemos el color lila porque estoy viéndola desde el revés. O sea, voy a enfrentar las dos piezas, como la vemos aquí, y voy a coser por el borde curvo. Toda por esta zona y voy a dejar libre o abierto la base del cuello. Aquí vemos las marcas que corresponden a las delanteras en los extremos y la zona central sería el escote trasero. Voy a dar vuelta y planchar correctamente y ahora tengo entonces la parte exterior que es en color rosa y lo que vemos aquí, o sea, he levantado el borde, estoy viendo el interior del cuello. El cuello está creado doble, ¿sí? Para incluir en el armado. Ahora voy a tomar la pieza que corresponde al lazo y enfrentando revés con derecho, ¿sí? De esta forma. O sea, observen que el revés está abajo. Enfrento revés del lazo con el derecho de la blusa. Si yo tuviera las dos prendas apoyadas sobre la mesa, ambas piezas estarían con el derecho hacia arriba, hacia mí. Ahora voy a tomar la parte trasera y como vemos estoy viendo desde el revés. O sea, lo que tengo que hacer es enfrentar derecho con derecho de esta forma. Atrapando el lazo en la costura del hombro, ¿sí? En un primer paso, entonces, tengo sujeto el lazo desde el hombro y entonces luego voy a
pulir, planchar correctamente y dar vuelta a esta pieza. La llevo hacia arriba. Por el momento solo voy a coser los hombros. Una vez que lo doy vuelta, ahora tengo todas las piezas vistas desde el derecho y aquí tengo el cuello que ya está armado, ¿sí? Ya está ensamblado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el cuello y lo voy a enfrentar en la línea recta que no tiene costura, que tiene el margen a la vista, enfrentando derecho con derecho, o sea, parte exterior del cuello con el borde del escote, ¿sí? Recuerden que aquí está la otra delantera, ¿sí? O sea, esto se vería algo así. Entonces voy a tomar la pieza del cuello que ya está lista y voy a coserla desde el revés, ¿sí? La primera costura. Entonces voy a tomar la pieza del cuello, la voy a girar de esta forma y voy a enfrentar derecho del margen de costura del cuello con el derecho del margen de costura del escote. De esta forma, o sea, voy a tomar una sola de las telas. Recuerden que como eran dos piezas, tengo dos márgenes, el margen del cuello exterior y el margen del cuello interior. Yo voy a tomar el margen del cuello exterior. Lo que yo estoy viendo ahora en este momento va a ser la parte interior del cuello. Voy a sujetar con una costura, ¿sí? Por supuesto voy a rodear todo el cuello hasta que este extremo quede aquí, ¿sí? En una primera costura. Esta costura queda hacia el revés. Luego voy a volcar, voy a elevar el cuello y voy a volcar el margen de costura sobre la costura que acabo de hacer y cubrirla. Vamos a verlo con un ejemplo aquí que les he dibujado para que se entienda un poco. Vamos a imaginar que esto que vemos aquí lila es el revés de toda la blusa unida por los hombros, ¿sí? O sea, aquí cada una de estas líneas es la costura del hombro, tengo la delantera, la parte central trasera y la otra delantera. Ambas están con la vista previamente ya cosida, ¿sí? Esto no es importante, es para que tengan una idea, para que nos ubiquemos en el espacio. Entonces, este es el cuello que acabo de coser, ¿sí? Estamos viendo la parte exterior porque los cuellos no tienen derecho ni revés porque justamente tienen tela doble. El revés queda en el interior y lo vemos en color lila. Acabo de hacer una costura. Esta costura está aquí, este es el margen del cuello, que es la pieza exterior. Y lo que vemos aquí rosa es el margen de la blusa que al coser y llevar hacia el interior queda expuesto el exterior del margen y el interior queda por debajo, como vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Esta costura que está aquí la tengo que cubrir y cerrar, sellar el cuello. Voy a tomar el margen de costura y lo voy a elevar, ¿sí? Lo voy a llevar aquí, todavía no se ha elevado, aquí estoy tratando de subirlo y va a quedar en el interior del cuello, ¿sí? El margen va hacia arriba, hacia el cuello. Y esta parte que es el interior del cuello tiene el doblez planchado hacia justamente dentro del cuello. No lo vemos porque está doblado con la plancha, ¿sí? Aquí esto que vamos aquí con el puntero es un doblez. Sería el mismo margen, pero que ya está doblado. Exactamente lo mismo, o sea, en cada uno de los cuellos yo tengo que doblar. En primer caso, está atrapando el margen con la costura que acabo de hacer a máquina. Luego, debo tomar este filo, el borde que está aquí, lo debo llevar hacia abajo. Luego que subí el margen, por supuesto, y planché, voy a bajar el filo y con puntadas a mano voy a terminar a fijar. Entonces, lo que va a pasar, voy a hacerles una pequeña demostración animada, es que yo voy a bajar, ¿sí?, el cuello de esta forma. Sí, por supuesto. Imaginemos que esto es tela. Y con el borde del cuello interior estoy cubriendo la costura inicial, ¿sí? Y dándole una terminación perfecta. Obviamente esto se termina con puntadas escondidas.
Entonces, ni del derecho ni del revés vemos pespunte, solamente vemos la unión del cuello y queda terminada, entonces perfectamente y prolijo, nuestro cuello. Este método también se utiliza con el aplique de los puños. Es exactamente el mismo método. Primero cosemos uno de los lados del puño con una costura máquina, llevamos el margen hacia el interior del puño, tanto en la zona de la costura como en el doblez, y luego con ese doblez, el filo, vamos a superponer sobre la costura que acabamos de hacer y terminamos a mano. Lo que resta hacer es preparar la manga, y como tiene un puño con abertura de abotonadura de camisa, es obligatorio que la manga sea cose cerrada. O sea, voy a primero hacer la terminación de la abertura, cerrar la manga con colocar el puño, embeber, y luego voy a cerrar los laterales de la blusa. Voy a incrustar la manga en el revés de la prenda, encarando los derechos, por supuesto, y voy a coser en redondo, o sea, la costura es la clásica de modistería. Y lo que resta hacer es el dobladillo en toda la prenda, hacer los ojales y pegar los botones. De esta forma queda terminada la prenda. Bien, aquí tenemos la blusa con todos los patrones terminados y tiene dibujado también el margen de costura. Todas las piezas que vemos aquí son exactamente las que se deben cortar para preparar la prenda. En la parte superior vemos las dos piezas del cuello, ¿sí? O sea, el cuello va doble. Las dos piezas del lazo, o sea, cada una de las piezas del lazo va simple, no tiene forrería. En el centro podemos ver la blusa con el cuerpo completo, de la espalda con sus recortes, delantera derecha con vista y recorte, delantera izquierda con recorte y vista, y debajo ambas mangas enfrentadas. En esta zona donde estamos pasando aquí el puntero es la delantera de la manga, y de este lado donde está la abertura es la parte posterior de la manga, ¿sí? Lo que va cosido hacia la parte trasera de la blusa. También están los puños, y aquí observen que he dibujado rápidamente la pieza para la abertura del puño, tomando en cuenta, por supuesto, las medidas que determiné aquí. Esta pieza tiene la misma confección que las aberturas polo, ¿sí? Por supuesto, invertida hacia abajo, pero le voy a dar, incluyendo los márgenes de costura, 10 centímetros más 20, y en esta pieza tengo 3 y 1 centímetro, y aquí voy a doblarlo a la mitad para generar la parte que crea el solapado, o sea, es donde allí sería como una especie de tapa, y en la zona donde hay menos tela es lo que hace el filo de la abertura, ¿sí? Esta pieza, por supuesto, se coloca aquí de esta forma, enfrentando los derechos, ¿sí? Voy a coser por la abertura. Por supuesto, aquí la abertura está un poco exagerada. Vamos a hacer una línea más pequeña. Yo lo hago con esta separación para que se comprenda que es una abertura, un corte. Voy a coser muy cerca del borde con un mínimo de margen de costura. Aquí voy a hacer un cortecito en un triángulo. Voy a llevar hacia adentro la tela. De este lado va a quedar pulida con el margen pequeño. Sí, obviamente lo voy a terminar a mano. Esto voy a plegarlo sobre sí y se lleva hacia el otro lado, y entonces queda como una especie de tapeta, como la bragueta del pantalón, ¿sí? Pero en este caso es como la abertura polo. Y de esta manera tengo preparada la abertura camisera. Y recuerden que tengo que hacer en la manga aquí pliegues para que coincida el ancho de la manga con el puño. Si ustedes no quisieran colocarle tantos pliegues, entonces van a hacer una manga con un ancho inferior menor, no tan recta como en el trazado original. Bien, la lección termina aquí. Espero que haya sido de su agrado. Era un proceso elaborado de varios pasos, pero en realidad no es algo complejo. Creo que la clave está en esta prenda, en el armado, en la confección. Y por supuesto, cuando tratamos con telas como la que se ve en la imagen, que son telas edificadas o telas con mucho acrílico, la complejidad es la confección, no tanto con el patrón. De todos modos,
sin tomar en cuenta el cuello o el lazo, estamos aprendiendo con la totalidad de la blusa una prenda clásica que la pueden implementar en muchas opciones, y por supuesto cambiando la tela. Y además, si ustedes le incluyen otro tipo de cuello o le hacen un escote más pronunciado, ¿sí? O le ponen una tirilla tipo cuello Mao, tienen un básico, ¿sí? Este trazado de prenda es un básico. Otra cosa que también es importante aclarar, que esta prenda es ideal para las personas que tienen busto grande o un poquito de sobrepeso, o sea que tenemos algún que otro rollito. Yo tengo una prenda anatómica. Siempre que tengamos ese tipo de divergencia en el cuerpo, mucho busto, poca cadera, mucha cadera, poco busto, mucha espalda, lo ideal es utilizar prendas con recortes, porque automáticamente se convierten en prendas anatómicas, ¿sí? Después corre por cuenta de ustedes cambiar las telas. Pueden, por supuesto, agregar bolsillos, hacer la manga corta, modificarle la manga o cambiarle el cuello. Y entonces, bueno, tenemos una prenda muy versátil. Ahora sí, amigos, llegó el momento de la despedida. Antes de hacerlo, les recuerdo, si ustedes quieren que les interprete y haga una lección de sus prendas favoritas, entonces pueden enviarme las imágenes lo más definidas posible, o sea, imágenes grandes, y o si no, en su defecto, si no tienen buenas imágenes, el link de donde proviene esa imagen para que yo pueda ver o el video o la publicación y poder interpretarla, ¿sí? Si en algunos casos, si la imagen no es muy buena, yo hago un figurín, un flat sketch, dibujo la prenda para ilustrar el video. Pueden hacerlo por mis redes sociales y preferentemente por Instagram con mensaje directo o por Facebook por Messenger. Como siempre, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, porque allí van a encontrar muchísimas opciones de diseño. Cada una es una lección de transformaciones, y además este tipo de publicaciones no solamente es para la prenda que está mostrando la lección, sino que ustedes pueden incluir esa misma transformación o combinar varias publicaciones del blog y hacer otra prenda, ¿sí? O sea, aprender las transformaciones les va a servir mucho en proyectos futuros. Por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal para tener las actualizaciones de cada video que subo, ¿sí? Y así ser parte de esta comunidad que está creciendo. Compartan el video en sus redes y, por supuesto, regálenme sus lindos likes. Ahora sí, amigos, me despido y, como siempre les digo la muletilla, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Seguramente tal vez sea tu prenda la de la próxima lección. Ahora sí, amigo, me despido. Hasta pronto.